Muy buen día, señores participantes del programa de Sistemas Gubernamentales. El día de hoy el tema que vamos a tratar es sobre la modernización del Estado y el gobierno electrónico, un tema muy importante en la actualidad. Antes de empezar, es necesario conocer que el Estado es el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y la potestad para establecer las normas que van a regular a la sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre un determinado territorio. El Estado, como bien sabemos, actúa a través de las entidades e instituciones públicas. El tema de la modernización del Estado nace a consecuencia de las distintas demandas ciudadanas insatisfechas y la preocupación, obviamente, del Estado por brindar un mejor servicio a la ciudadanía en un menor tiempo y, si es mejor aún, con pocos recursos. Es así que se dio la Ley de Marco de Modernización de la Gestión del Estado, la Ley número 27658 del 17 de enero del 2002, en la cual se declara al Estado peruano en proceso de modernización, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y sobre todo al servicio de la ciudadanía. ¿Cuál es la finalidad de este proceso de modernización de la gestión del Estado? Básicamente, su finalidad principal es obtener mayores niveles de eficiencia dentro del aparato estatal, de la manera que se logre una mejor atención al ciudadano, se priorice y se optimice el uso de los recursos públicos y además se trazan ciertos objetivos. Prestar un buen servicio a la ciudadanía, ser canales efectivos de participación ciudadana, llevar a cabo el proceso de descentralización y desconcentración, transparencia en la gestión pública, contar con servidores públicos certificados, calificados y adecuadamente remunerados, y también tener un equilibrio fiscalizado. Es importante, además, que es distinto hablar de reforma del Estado y modernización del Estado. Cuando hablamos de reforma nos estamos refiriendo a ese conjunto de modificaciones, ya sea en el ámbito legal, institucional, operativo de la institución, que permite al Estado transformarse para adecuarse a una nueva realidad, ya sea social o económica o política o cultural de la sociedad. Mientras que al hablar de modernización del Estado, hablamos de todo un conjunto integrado de procesos y acciones que están conducidos a asegurar la adaptación constante y sostenida del funcionamiento del Estado para que éste pueda responder de manera eficiente a las exigencias de la sociedad. ¿Cuáles son las principales acciones de la modernización de la gestión del Estado? Está sustentado en las siguientes acciones: priorizar la labor del desarrollo social en beneficio de aquellos sectores que son menos favorecidos, lograr concertación con la participación de la sociedad civil y de las fuerzas políticas, diseñando así una visión más compartida. Descentralización a través del fortalecimiento de los gobiernos locales y regionales y la gradual transferencia de las funciones. Una mayor eficiencia en la utilización de los recursos del Estado,
y por lo tanto que se elimine la duplicidad o la superposición de las competencias, así como también de las funciones y de las atribuciones entre otros sectores, lo cual lo único que hacía es prolongar el proceso y generar más confusión entre los administrados. Otra de las principales acciones de la modernización del Estado es revalorizar la carrera pública. Se pone en este caso un mayor énfasis en el principio de la ética pública y la especialización. Institucionalización de la evaluación de la gestión por resultados a través del uso de modernos recursos tecnológicos para la planificación estratégica, así como también regular las relaciones intersectoriales. Es bueno conocer también cuáles son los criterios de diseño y estructura de la administración pública. Estos criterios de las entidades y organismos públicos son 3. Primero, las funciones y actividades que realice la administración pública a través de sus distintas dependencias, entidades, organismos, han de ser planteados de manera justificada y amparada en las normas. Segundo, las dependencias, las entidades, los organismos e instancias de la administración pública no deben duplicar las funciones o proveer servicios que ya fueron brindados o que pueden ser brindados por otras entidades que ya existen. Y tercero, que en el diseño de la estructura orgánica pública prevalezca el principio de especialidad, debiendo integrarse las funciones y las competencias afines. Ahora hablaremos sobre los criterios y las condiciones para que se lleve a cabo la modernización del Estado peruano. En este proceso de modernización del Estado peruano, se vieron indispensable conocer ciertos puntos para poder definir cuál es el camino que se iba a seguir, los pasos que se debían pasar para que se pueda llegar a una correcta modernización del Estado peruano. En primer lugar, conocer la estructura del Estado, ya que si no sabemos cómo está estructurado el Estado peruano, no podemos lograr una modernización plena, completa de todas las entidades que conforman el Estado peruano. Segundo, conocer cuáles son las fortalezas y debilidades de todas las instituciones públicas que conforman al Estado. Tercero, precisar las funciones, los roles y campos de acción de los distintos organismos públicos. Cuarto, establecer objetivos de corto, mediano y largo plazo. Como se van dando cuenta, es una serie de fases las que se están dando. Desde conocer qué es lo que estamos analizando, de ahí ser más específicos con el tema de sus debilidades y fortalezas, sus funciones, para luego, en base a ello, ir estableciendo objetivos en corto, mediano y largo plazo. Es decir, hay una secuencia en este proceso. Asimismo, también la existencia de la voluntad política de las autoridades, ya que sin el apoyo de ellas es muy difícil conseguir la modernización del Estado, ya que ellos son las cabezas principales de cada una de las instituciones que conforman al Estado.
reformar los programas sociales, fortalecer aquellos que son buenos y modificar aquellos que tienen ciertas deficiencias, o quizás cambiar el rumbo de aquellas que ya no son necesarias por aquellas que serían mejor en la actualidad debido también al cambio de las necesidades de los administrados. Debe haber existencia de recursos disponibles para la realización de las reformas, ya que no solo estamos hablando de algo teórico, sino también de algo práctico. Hay que cambiar logística, personal, se debe implementar tecnología y en fin, una serie de actos que van a conllevar a mejorar la gestión del Estado, pero para los cuales es necesario contar con recursos que faciliten esta realización de actos orientados a la modernización del Estado. Fortalecer las capacidades técnicas e informáticas de los funcionarios públicos. Y esto es muy importante, muchos lo sabemos. Ya no es tiempo de seguir con los trámites que antiguamente se hacían, archivos llenos de documentos, que lo único que conseguían con esto era aplazar los procesos, demorarlos, y más bien hoy lo que se busca es que gracias a la ayuda de la tecnología los procesos sean más rápidos, es decir, que se base en el principio de la celeridad procesal el acto de los distintos entes del Estado. Por eso, si se va a implementar tecnología dentro de cada institución gubernamental, es necesario que también quienes la conforman, es decir, desde las altas autoridades hasta los trabajadores administrativos, deben conocer sobre informática y procesos de las nuevas tecnologías para que puedan trabajar de manera eficiente con los nuevos equipos que se les va a ir implementando. Asimismo, se busca la simplificación administrativa y jurídica. Es decir, que si antes se pedían determinados requisitos y ahora se ha observado de que algunos no son necesarios porque puedes validarlos quizás en un sistema que ya está más integrado, pues ¿para qué pedirlo? Simplemente lo verificas en el sistema y ahorras recursos y se ahorra también tiempo al administrado, porque muchos de los documentos que se los solicitaban debían ser gestionados antes en otras entidades, las cuales manejaban sus propios plazos, y esto solo ocasionaba mayor lentitud en la obtención del documento o del trámite, resultado que el administrado deseaba dentro de una entidad. De la misma forma con las normas. Hay normas que ya pasan a ser obsoletas y de acuerdo a las nuevas necesidades es necesario implementar normas más eficientes que estén orientadas también bajo el principio de celeridad. Y finalmente, lo que se busca con todo es la atención directa de la demanda de los ciudadanos. Ya no es necesario emplear tantos canales para que el ciudadano pueda obtener una respuesta, sino que, de ser posible, se busca que el administrado tenga contacto directo con el área o con el personal que se va a encargar de expedir el documento o de realizar el trámite que está solicitando el administrado. Sin embargo,
Como todo proceso de cambio, de modernización, siempre se presentan obstáculos. Es así que existen factores que limitan el progreso del Estado peruano. Ustedes se preguntarán, ¿pero cuáles son estos factores? Uno de ellos, el costo del empleo público. Así también, la ineficiencia en la gestión de los recursos humanos, la falta de organización del personal, la inexistencia de un órgano rector que esté constantemente fiscalizando que este proceso de modernización se esté llevando a cabo de manera óptima. La falta de profesionalización de los servidores públicos. Es lo que les comentaba también sobre la importancia de que los servidores públicos se actualicen en temas de informática. Pero no solo eso. Hoy en día un servidor público no puede mantenerse obsoleto. Tiene que estar actualizando sus conocimientos constantemente, ya que las normas y los procedimientos también van cambiando. Y es necesario que ellos tengan un conocimiento cabal de los trámites que realizan, de sus funciones dentro de cada entidad, para prestar un mejor servicio y dar una mejor orientación a los administrados sobre los trámites que ellos están realizando. La falta de capacitación especializada, que está relacionada con el punto anterior que les estaba mencionando. Los diferentes regímenes remunerativos y sistemas de contratación. Es cierto, esto ocasiona malestar dentro del personal de cada entidad, pues genera como ciertas diferencias dentro de la estructura laboral, ya que algunos se sienten privilegiados y confiados en su situación laboral y por ende suelen mostrar como mayor despreocupación en cuanto a cómo ejercen sus funciones, mientras que por otro lado está el personal que no cuenta con estabilidad, que busca darse al 100% para demostrar sus capacidades, pero que lamentablemente no cuenta con los beneficios necesarios y con la estabilidad con la cual se pueda sentir a gusto y poder desempeñarse de una manera mucho más óptima. Asimismo, también tenemos el obstáculo de la inexistencia de un sistema que brinde información sobre los recursos humanos. Y, sobre todo, está el tema latente de la resistencia al cambio y las presiones sindicales. Siempre nos falta un grupo de personas de la sociedad o de los funcionarios que están renuentes a formar parte de este proceso modernizador del Estado. Creen que actuando como lo hacían antes están bien, pero no se dan cuenta que conforme van cambiando los tiempos y las necesidades, también es necesario que el Estado, como sujeto rector de la sociedad, también tiene que actualizarse y adaptarse a estos cambios. Ahora bien, hablaremos sobre los ejes de la modernización del Estado. Estos ejes fueron propuestos por el expresidente de la República, el doctor Alan García Pérez. Existen 3 ejes centrales, pero el objetivo principal de estos 3 ejes es acercar el Estado a los ciudadanos. El primer eje es la estructura del Estado. El segundo eje, el funcionamiento del Estado. Y un tercer eje es la simplificación de los trámites. Cuando hablamos de la estructura del Estado, básicamente estamos hablando de la búsqueda de fusiones de entidades. Es decir, que si hay entidades
que realizan funciones similares, idénticas, pues lo que se busca es que éstas se fusionen, se unan o trabajen de manera compartida, para no generar una duplicidad en los trámites. Una mejor organización del Poder Ejecutivo. Reformar los programas sociales de acuerdo a las nuevas necesidades que están surgiendo en la sociedad. Y asimismo reforzar el tema de la descentralización del Estado peruano. En cuanto al eje del funcionamiento del Estado, debemos manejar un presupuesto por resultados, es decir, se ha de asignar un mayor presupuesto a quienes ejecuten mejor durante el año fiscal las obras para las cuales se le asignó determinado presupuesto. Y aquellos que durante el año fiscal no supieron emplear el presupuesto asignado como debe ser, pues lamentablemente se mantendrá el mismo o quizás se le reduzca, porque esto ocasiona de que se piense de que ese lugar, ese sector al cual se le asignó el determinado presupuesto, pues simplemente ya no tiene las necesidades que tenía antes, y por ende ya no es necesario asignarle el mismo presupuesto o un presupuesto mayor. Un sistema nacional de inversión pública, un sistema nacional de control, el gobierno electrónico, el sistema de trámite documentario. Todo ello estoy hablando de sistemas informáticos que van a ayudar a dar una mayor celeridad al proceso de modernización del Estado en cuanto a la gestión y a la satisfacción de las demandas de los ciudadanos. Asimismo, también se busca una mayor transparencia y acceso a la información pública. Sistemas de planeamiento, políticas anticorrupción, terciarización de los servicios e inversiones, mayor empleo público, descentralización fiscal, contrataciones y adquisiciones del Estado y un sistema de descentralización. Esta sistematización se ha ido dando de manera lenta dentro de la estructura del Estado, pero esto no es un tema que se está tocando recientemente. Ya desde la antigüedad, los gobiernos, vale decir, el gobierno de los incas, buscaron sistemas que ayuden a llevar un mejor control de los actos del gobierno. Es así que se empleaba el quipu, el ábaco en otros lugares. Luego se implementan las computadoras, luego las computadoras personales, llegó el internet, las redes, los dispositivos móviles, y hoy en día se habla de la conectividad global. Por otro lado, tenemos el eje de la simplificación de los trámites. Básicamente, lo que se busca es brindar una mejor calidad de la atención, un marco normativo facilitador, simplificar los trámites, es decir, hacer que se den en menos tiempo y que los requerimientos sean menores, e integrar los trámites a través de un sistema único digitalizado. ¿Cuáles son las funciones de la Secretaría de la Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros? Pues es la Secretaría de la Gestión Pública de la PCM la principal encargada de promover la modernización del Estado.
de elaborar las políticas de modernización, de participar en la reforma del empleo público, de promover la ética en la función pública, generar opinión sobre proyectos de ley referidas a la modernización del Estado, absolver consultas sobre temas de su competencia y administrar el Registro Nacional de Sanciones y Despidos. A manera de resumen, les quiero explicar la modernización del Estado. Esto nace con las demandas de la ciudadanía que han quedado insatisfechas. En base a ello, el Estado busca implementar ciertos procedimientos en las distintas instancias, dependencias, entidades y organizaciones que forman parte de la Administración Pública Nacional. Es así que se da un proceso de modernización orientado a mejorar la gestión pública y lograr distintos niveles de eficiencia, logrando así un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano que conforman la población peruana. Esta población, como bien sabemos, tienen demandas y aspiraciones constantemente. Asimismo, se busca que los servidores públicos sean meritocráticos y constantemente evaluados, lo cual conlleva a que estén siempre preocupándose por mantenerse actualizados y así se brinde a la ciudadanía una mejor calidad de servicio y de información, ya que antiguamente e incluso aún todavía se dan en algunos lugares procesos de desinformación al ciudadano, es decir, el funcionario público, lejos de ayudar y orientar como conocedor al ciudadano, debido a su obsoleta capacitación y su dejadez en el tema de irse actualizando, pues desconocía de las nuevas normas y de los nuevos procesos y lo único que originaba era desinformar al ciudadano, que quizás incluso en algunos casos investigó por otros lados, se enteró de que los procesos han cambiado, pero cuando va donde el especialista, entre comillas, pues se genera una confusión en él. Al fin y al cabo busca a la persona que va a ver su trámite. Y si esta persona no tiene los conocimientos sólidos del real trámite que se debe dar, pues está generando confusión en el administrado y por ende se genera una lentitud en cada uno de los procesos administrativos. Bueno, señores, eso es todo por el día de hoy. Como siempre, les voy a dejar una lectura para que complementen este tema de la modernización del Estado peruano. Espero que estén revisando sus anteriores lecturas. También les dejé una tarea de las clases de la semana pasada. Espero ya las hayan resuelto. Y también, igualmente, les dejaré otra tarea al finalizar la tercera clase de esta semana. Bueno, nos vemos en una próxima clase y siempre estén repasando y actualizándose. Gracias.